Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Espero se encuentren bien. Y bueno, hoy vamos a ver dos temas en uno. O sea, son dos temas que vienen en nuestro libro de cómo enfrentar, bueno, de la soledad más bien. Y los temas que vamos a ver el día de hoy son primero el de la soledad por la pérdida de una amistad y despuesito de ese vamos a ver la soledad por no tener un compañero o una compañera. Entonces, vamos a empezar con el primero y primero vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás con nosotros en todo momento, nos guías, nos cuidas, nos proteges y tú nos vas guiando en nuestro caminar diario. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Yo te ruego que traigas fortaleza, que traigas ánimo, que traigas una palabra de aliento a mis hermanos, a mis hermanas que estén pasando por esto que vamos a tratar el día de hoy. Y Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Y bueno, quiero empezar con este tema de soledad por la pérdida de una amistad. Quiero platicarles un poco de mi testimonio. Hace muchos años yo tenía una amiga muy querida, muy amada. Era una amiga que me motivaba a ser cada día mejor, me impulsaba a hacer cosas que nunca me atrevía yo a hacer. Una gran mujer, la verdad. Y la amé muchísimo, pero bueno, por azares del destino, que sabemos que son diosidencias y no coincidencias, Dios la llevó a vivir a un país lejano y ahí nuestra amistad empezó a menguar. Ya no era lo mismo, seguíamos hablándonos, pero pues ya no era lo mismo. Y antes yo podía platicar lo que fuera con ella, sabía que ella no me iba a juzgar, sino al contrario, estaba presta para escucharme, estaba ahí para protegerme, en tiempos difíciles ella estuvo conmigo, y bueno, todo estuvo increíble hasta que se tuvo que ir, y eso a mí me pegó muy duro. Caí en una fuerte depresión porque como que algo de mí se arrancó. Fue cuando empecé a sentir esta soledad por la pérdida de una amistad, en este caso de una amiga muy amada. Y bueno, ya después con el tiempo entendí el por qué Dios permitió esto. Y quiero que analicemos primeramente la amistad que había entre Jonatán y David. Y luego vamos a entender por qué tal vez esa amistad que tú tuviste, Dios permitió que se fuera ese amigo o esa amiga, o Dios tiene siempre un as bajo la manga y sabe el porqué de las cosas. Y bueno, si se acuerdan, David y Jonatán tenían una hermosa amistad. Si quieren ir yendo a 1 Samuel capítulo 18, verso 1 en adelante, para que nos demos cuenta que entre David y Jonatán había una ligadura de alma, pero una ligadura de alma positiva. Vamos a leerlo. Y dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí encontramos dos cosas de suma importancia. En primer lugar, como les decía, había una amistad tan hermosa. Dice que el alma de Jonatán se ligó al alma de David y viceversa,
pero era una ligadura de alma positiva, una ligadura de alma buena que venía de parte de Dios. Hay ligaduras de alma, y esto ya lo hemos visto, positivas y negativas. Yo con mi amiga tuve una ligadura de alma negativa, porque cuando ella se fue, yo caí en una fuerte depresión al grado de pensar, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llenar ese vacío? Ella llegó a ocupar en mi vida un lugar que no debió ser. Llegó a ocupar un lugar en mi vida que solo Dios puede ocupar. Fue para mí como un ídolo que yo tenía con su amistad. Y cuando ella se fue, quedó un vacío tremendo y por eso caí en depresión y en una soledad muy fuerte. Pero aquí vemos que entre Jonatán y David era una ligadura de alma que venía de parte de Dios, porque cada uno de ellos, y esto es el segundo punto que vemos aquí, procuraba el bien del otro. Entre ellos no había egoísmo, no había envidia. Tan es así que vemos que Jonatán le da, se quita el manto, símbolo de autoridad, y se lo da a él, y le da su arco, su espada, su talabarte. Entonces vemos que entre ellos no había envidia, no había celos, no había competencia. Había realmente un amor sincero que venía de parte de Dios. Cada uno de ellos aceptaba al otro como era, y esa es una verdadera amistad. Cuando tú no tratas de cambiar a la otra persona, sino que la aceptas tal y como es, y estás ahí en los momentos más difíciles, cuando te lo necesita, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, y estás ahí para fortalecerlo, para animarlo y viceversa. Así era esta relación que había entre David y Jonatán. Ahora, si tú conoces la historia real, bueno, la que nos muestra la Biblia de David, el padre de Jonatán era Saúl, y Saúl, bueno, llegó a ser el suegro de David. Por celos amargos que tuvo en contra de David, fue que quiso matarlo y lo persiguió a muerte. En cambio vemos a Jonatán tratando de defenderlo, tratando de protegerlo, y quiero que vayan buscando 1 de Samuel 23, verso 14 en adelante, para que nos demos cuenta que en ese ir y venir y en ese huir más bien de parte de David rumbo al desierto para que no lo matara Saúl, vemos que en una ocasión se ven Jonatán y David, y vean lo que las palabras que Jonatán le dijo a David. Vamos a leerlo, y dice así: y David, ¿ya lo tienen? 1 Samuel 23, 14. Dice así: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. A mí me impacta cómo Jonatán, él sabía que el segundo monarca de Israel no iba a ser él como sucesor de Saúl, sino que iba a ser David.
Y aún así no le tuvo envidia, sino al contrario, lo fortaleció, le dijo, mira, tu papá, mi papá no te va a poder hacer nada porque Dios está contigo, tú sigue adelante, no te preocupes, le estaba echando porras. Entonces vemos que hubo una hermosa amistad entre ellos. Ahora, David tuvo que salir huyendo. Acuérdense que se había casado con Mical, la hija de Saúl, y salió huyendo y tuvo que dejar a Mical, pero también tuvo que dejar a su amigo Jonatán. Y aquí en ningún momento ves que se deprimió David por esta causa, por haber dejado a su amigo. Claro que le dolió, pero nunca se deprimió, él siguió adelante. Y quiero que vayan ahora a 2 de Samuel, capítulo 1, y vamos primero con el verso 11 y 12, para que nos demos cuenta cómo reaccionó David después de que se enteró que tanto Saúl como Jonatán fallecieron en una guerra. Dice así, 2 de Samuel 1, 11 y 12, dice, entonces David, cuando se enteró de que fallecieron los dos, haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Lógico que le dolió la muerte de Jonatán, por supuesto que sí, pero en ningún momento dice la Escritura, como lo vimos con Jacob, cuando se enteró de la muerte de su hijo, que quería morirse para estar con su hijo, él hizo duelo, claro que sí le dolió. Y vean lo que dice también este versículo 17, en este mismo capítulo, el verso 17, dice así, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Verso 23, si quieren buscar el verso 23, dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Verso 25 al 27 dice así, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hay personas que se atreven a decir, por esto que acabo de leer, que eran homosexuales, porque dice ahí que más maravilloso le fue el amor de Jonatán que el amor de las mujeres, pero esto es una herejía, porque en ninguna parte de la Biblia dice que así era, aparte que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y sabemos que Dios está totalmente en contra del homosexualismo. Entonces, para nada es esto cierto. Sin embargo, podemos ver que había una fuerte amistad entre ellos. Claro que le dolió a David la pérdida de su mejor amigo, y claro que vas a sufrir si pierdes a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Sin embargo, tenemos que entender que la vida sigue adelante. Cuando yo pues me di cuenta, más bien el Señor me mostró que mi amiga no estaba ocupando el lugar que le correspondía, porque la tenía en un nivel muy alto que solo le corresponde a Dios. Eso me hizo entender el por qué Dios permitió que ella se fuera, y empecé a dejarme llenar por el amor del Señor, y eso es lo que tenemos que hacer. Tu vida sigue, tienes que levantarte y seguir adelante. Ahora, ¿qué debemos hacer o cómo debemos enfrentar la pérdida de una amistad?
Cuando una amistad se va, como en este caso, en mi caso, en el testimonio que yo les estoy platicando, ahí era onda de soltarle a mi amiga al Señor y dejarme llenar por el Señor. Pero en el caso de David y de Jonatán, ¿qué hizo David con relación a Jonatán? Porque él partió a la presencia del Señor. Seguramente hizo esto que nos dice el Salmo 55, 22. Porque él buscó al Señor, él le dejó esa carga al Señor, él sabía que tenía que levantarse y seguir adelante, y así lo hizo. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, esa tristeza que tal vez tú estás sintiendo ahora es normal por un tiempo, pero llega un punto en el que tú tienes que soltárselo al Señor. Ahora, yo encuentro en la Biblia a alguien que Dios le dice mi amigo, y este fue Abraham. Y tenemos que entender con eso que Dios puede ser nuestro mejor amigo, y eso tenemos que hacer. Cualquier ser humano te puede fallar, cualquier ser humano nunca va a estar ahí todo el tiempo, te puede ser infiel. Sin embargo, Dios permanece fiel en todo momento. Busquen Isaías 41:8, por favor, porque ahí vemos cómo Dios le dice a Abraham, amigo. Isaías 41:8. Vamos a leerlo. Es que esto no viene en sus libros. En la mañana que estuve estudiando para el día de hoy, me vino esto y me gustó muchísimo. Ay, Dios, perdón. Isaías 41:8. ¿Ya lo tienen? Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, y que dice, mi amigo. Y no es casualidad que 2 versículos después, o sea, en Isaías 41:10, nos describe de alguna manera cómo es esa amistad de amigo, podríamos decirlo así, de Dios hacia nosotros. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Podemos poner ahí tu Dios y tu amigo, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, Dios en esta mañana nos está diciendo, yo soy tu amigo. Yo puedo llenar ese vacío que te dejó tal vez esa amistad que tuviste. No tengas miedo, yo estoy contigo. Ahora, cuando Dios nos dice que está con nosotros, Él no miente. Y un amigo, una persona física, no puede estar en todo momento a tu lado. En cambio, Jesús sí puede estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este contexto es tan hermoso que hoy quiero que te lo apropies como Jesús siendo tu mejor amigo y diciéndote estas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. Tal vez tu amigo te traicionó, tu amiga te traicionó, tal vez se fue, te quedaste solo, tal vez partió a la presencia de Dios, pero hoy el Señor Jesús, tu mejor amigo, te dice, yo estoy contigo. También te dice, no desmayes.
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te voy a animar, te voy a impulsar para que sigas adelante. Siempre te ayudaré, Jesús siempre va a estar ahí al pendiente para ayudarte. Dice, siempre te sustentaré, va a estar ahí para sostenerte con su mano derecha. En momentos difíciles, cuando sientes que te vas a caer, ahí va a estar para sostenerte. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia y tan es así que Dios me permitió escribir este libro que se llama No temas, yo estoy contigo, y la portada me impacta mucho porque es un león cuidando a un bebé. Este león representa a Jesús y ese bebé representa a cada uno de nosotros y cómo Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Jesús puede hacerla de papá en tu vida, puede hacerla de amigo en tu vida. Él está ahí y yo les recomiendo este libro, lo pueden encontrar de manera digital en Amazon o si lo quieren de manera física, lo pueden también conseguir en Mercado Libre, que ya los tenemos ahí también nuestros libros. Y bueno, vemos entonces que ¿qué debemos hacer para enfrentar una pérdida de una amistad? Cuando tenemos una pérdida de una amistad, primero que nada es soltarle esa persona al Señor, dejarle esa carga al Señor, ese dolor al Señor y permitir que el Señor nos llene y nos sane. Ahora, tal vez ese amigo o esa amiga, porque también me pasó, una buena amiga me traicionó y cuando ya es vez tras vez que tienes una amiga y te traiciona o pasan cosas con esa amiga, como que ya tienes miedo de tener amigos o amigas. En mi caso así sucedió y yo me cerré tremendo. Yo ya no quería tener amigas y como que aparentemente pues me mostraba yo así muy risueña con todo mundo, pero en el fondo yo ya no tenía amigas o ya no quería tener amigas porque para mí fue algo muy doloroso tener amigas. Entonces yo me encerré y más como esposa de pastor cuesta trabajo luego tener amigas y luego llegan y te dicen yo quiero ser tu amiga y lo que tú quieras, pero cuando es de Dios se da natural, no es de que hay a fuerzas, ¿me entienden? Entonces hoy yo te invito y quiero orar por ti. Porque si tú has tenido una amistad que ya partió con el Señor por todo esto que hemos estado viviendo, yo te invito a que hoy tomes la decisión de soltar a esa persona y dejarla ir. Y si te traicionó esa amistad, te falló, hoy te invito a que primero la perdones, después se la sueltes al Señor y luego te dejes llenar por el Señor. Ayer en la noche estaba yo platicando sobre este tema con mi nieto Mikey y él me dijo algo muy importante porque es lo que vamos a ver en el siguiente tema, pero también se aplica en este tema que estamos viendo. Tenemos que tener mucho cuidado de cuando tú tienes la pérdida de una amistad, sientes un vacío que quieres llenar tal vez con otra amistad. Y si fue una amistad cristiana, vamos a decirlo así, y te traicionó, te falló, tenemos que tener mucho cuidado de no buscar llenar ese vacío con personas que no sean cristianas. Muy fácil, sobre todo jóvenes que sufrieron una decepción de alguna amistad, pueden buscar en el mundo llenar ese vacío que tienen y buscan otra amistad que no es cristiana, cayendo en yugo desigual. Y acuérdense que, y esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo tema, cuando tú caes en yugo desigual, es más fácil
que esa persona que no está en luz te jale a ti que está en luz y te guíe por caminos que a Dios no le agradan. Ahora muchos se van a otro extremo en donde pueden decir, no, es que todos los cristianos son unos hipócritas, todos los cristianos están mal, y no porque una persona te falló quiere decir que todos los cristianos están mal, pero tristemente hay personas que así lo ven, se amargan de una manera tremenda en contra de Dios y de los cristianos, cuando que solo una persona que tal vez se dijo ser cristiana y no lo era, te traicionó o te falló. Pero hoy te digo con todo mi corazón, perdona a esa persona que te lastimó, déjate llenar por el Señor, levántate y sigue adelante con tu vida, porque tienes un propósito que Dios te dio. Y deja que Jesús llegue a ser tu mejor amigo, porque Él nunca te va a fallar. Entonces yo quiero hoy primero que oremos por la pérdida que hayas tenido de una amistad, que haya partido, que haya fallecido. Vamos a orar para que Dios te traiga consuelo, te fortalezca y te levante. Y también quiero orar si alguna amistad te traicionó, te falló, para que juntos la perdonemos, se la soltemos al Señor y tomes la decisión hoy de levantarte y seguir adelante con tu vida. Amén. Y vamos a orar y después seguimos con el otro tema. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú sabes el dolor tan grande que hay en el corazón cuando perdemos a una amistad. Y hoy te pido por mis hermanos que hayan perdido una amistad, ya sea porque se haya ido lejos, a vivir lejos, o porque partió a la presencia del Señor. Yo te ruego hoy que tú traigas consuelo al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y que tú llenes ese vacío que tienen, que quites esa soledad que sienten, que ellos puedan ver en ti al mejor amigo que nosotros podemos tener, que puedan entender que tú eres un amigo fiel, que nunca los vas a dejar, que vas a estar ahí al pendiente en cada momento, que tú nos proteges, nos guardas en el hueco de tu mano, que siempre quieres lo mejor para nosotros. Yo te ruego que tú los animes a levantarse y a seguir adelante y no permitas que busquen en otro lado donde no deben otra amistad que los pueda perjudicar, mi Dios. Guárdalos de todo mal, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por aquellas amistades que de alguna manera nos han traicionado, nos han fallado, nos han herido, nos han lastimado. Hoy decidimos perdonarlos y bendecirlos y te los entregamos. Padre Celestial, tú toma el control de sus vidas, que puedan darse cuenta de sus errores, que se puedan volver a ti con todo su corazón, Señor. Y Padre, hoy te pido que ayudes a mis hermanos a levantarse. Te soltamos a estas personas que nos han fallado y nos levantamos y seguimos adelante con nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos a encontrar ese propósito que tú les has dado, por el cual seguir viviendo, que se levanten y sigan adelante. Y si hay alguno que tiene una ligadura de alma que no viene de ti, hoy en el nombre de Jesús la rompemos y la cancelamos y la echamos fuera. Y Padre Celestial, guárdalos y también provéeles de amistades que vengan de parte tuya y que puedan llegar a tener una amistad con una ligadura de alma positiva, como la tuvieron Jonatán y David, en donde cada uno de ellos busca el bien del otro sin esperar nada a cambio, en donde busquen mover, animar, motivar unos a otros y sin tratar de cambiarlos a su manera.
Gracias por este tema y este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a seguir con el tema que sigue aquí en nuestros libros. Sigue el de soledad por no tener un compañero o no tener una compañera. Tristemente, el mundo en el que vivimos nos empuja a que a fuerzas tenemos que tener un novio, una novia, un esposo, una esposa, un compañero, una compañera con quien vivir. Y bueno, hoy en día ya está, no importa si no se casan, pero con que estén juntos, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes se sienten como solterones y te hacen sentir así, que si llegas a cierta edad ya te quedaste, ya se te fue el tren, ya no hay esperanza, y sobre todo jovencitas, bueno, yo digo que son jovencitas todavía, que ya están casi llegando a los 40 y no han podido tener una relación amorosa, no han podido tener un compañero, se frustran y se deprimen porque dicen, ya no voy a poder tener una familia, ya estoy llegando a los 40 y se angustian en gran manera. Pero sabes, hoy te digo que Dios tiene el control de tu vida y Dios nos puede dar familia de muchas maneras. La ciencia ha ido en aumento, están los embarazos in vitro y también hay tantos niños desamparados con la necesidad de ser adoptados. Entonces, familia puedes conseguir. E incluso he visto a muchas jovencitas ya mayores que no se han casado y que encuentran dentro de la familia de Dios a niños que adoptan de alguna manera, aunque sean hijos que tienen padres y todo, pero los aman de tal manera que se sienten llenas o llenos porque los han adoptado de alguna manera como si fueran sus hijos y los aman y ese amor de los niños los llena. Entonces, no tienes que pensar que a fuerzas todos se tienen que casar, que todos tienen que tener un compañero o una compañera. El apóstol Pablo, si quieren por favor ir a 1 Corintios 7, nos dice algo muy importante, porque algunos dicen que el apóstol Pablo sí estuvo casado y que era un viudo, otros dicen que no. Pero bueno, el punto está en que él mejor que nadie nos puede dar estas palabras como una tremenda enseñanza. Dice 1 Corintios 7, el verso 8, vamos a ver varios versículos, pero vamos primero con el verso 8, nos dice lo siguiente: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Como estaba el apóstol Pablo, estaba solo, no estaba casado, no tenía otra mujer. Si era viudo o no se había casado, bueno, él estaba solo. Y él dice, pues yo les recomiendo que se queden así. Y luego dice el verso 26 al 28, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Vean cómo empieza. Tengo pues esto por bueno, o sea, esto es algo bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Vean ahora el verso 32 al 34. Dice así: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, sin dolor, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, o en este caso también a su esposo.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces vemos en estos pasajes que acabamos de leer que si tú estás casado, procures no divorciarte, no soltarte, no separarte y echarle ganas en tu matrimonio. Pero si tú no estás casada, estás de soltero, estás de soltera, no te afanes, no te angusties, porque tú en ese estado no vas a tener aflicción en la carne como los casados. En el matrimonio hay muchas broncas a veces y Dios te las quiere evitar tal vez, no sé. Pero también tú le puedes servir a Dios de manera más libre porque te enfocas tú con el Señor y punto. No hay alguien que te frene y te diga, no, ¿por qué esto y aquello, lo demás allá? Entonces, libremente tú le puedes servir a Dios si tú estás de soltero o de soltera, o eres viudo o eres viuda, y quédate así como estás, porque es más fácil para ti. Y bueno, vemos también que hay personas que lo mismo que pasa con la amistad, que cuando ya sienten que se les va el tren, llega alguien que les habla bonito, por ejemplo a las mujeres o viceversa, una mujer al hombre, y luego la apañan y no la quieren soltar. Y se casan a veces con el primero que pasa o con la primera que pasa que les hizo tantito caso por miedo a quedarse solteros. Y a veces tristemente no es el indicado y luego sufren las consecuencias. Hay muchos matrimonios que han fracasado porque han tomado una decisión precipitada, tal vez porque se sentían solos o solas. La soledad, aguas, porque te puede llevar a tomar decisiones erróneas, decisiones precipitadas que después al final no resultan bendecidas. Entonces es bien importante entender eso, que si tú te sientes solo o sola porque no estás casado o casada, aguas con eso, tampoco te unas en yugo desigual con alguna persona. Vayan a 2 de Corintios 6:14 y con esto vamos a terminar. Dice, no os unáis, 2 de Corintios 6:14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando tú por sentirte solo tomas una decisión equivocada y te unes en matrimonio con alguien que no es cristiano, tú como hijo, como hija de Dios, estás en luz. Pero esa persona que no es cristiana, que no es un hijo o hija de Dios, está en tinieblas. Y a la hora de casarse es más fácil que las tinieblas te jalen a ti a que tú jales a la luz el que está en tinieblas. Ahora, cuando dice que no te unas en yugo desigual, en la palabra yugo es un madero que en el Antiguo Testamento podemos ver que unía a dos animales de la misma especie. Estaba súper prohibido unir a dos animales de diferente especie. ¿Por qué? Porque con el yugo, ese madero, realizaban esos surcos en la tierra para poder hacer la labranza y de esa manera que hubiera fruto. Pero imagínate que juntes a un buey con un burro. El burro es testarudo
y el burro sabe cargar mucho, cosas pesadas. Entonces imagínate, pones el madero y el burro se queda parado esperando tal vez que le pongas una carga mayor. Entonces él se va a quedar parado. Y el buey tiene fuerza para jalar. Entonces el buey está listo para jalar y el burro para quedarse parado, para que le den más carga. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y lo mismo pasa en una situación cuando tú te casas en yugo desigual. No pueden andar juntos, no pueden caminar juntos porque cada quien tiene ideas diferentes. Y cuando hay hijos, bueno, no saben, hay una de problemas de cómo los van a educar, de qué religión les van a meter. Muchos hombres incluso le prohíben a su esposa congregarse si la mujer es cristiana. En fin, muchas personas que se casan en yugo desigual se desvían del camino y se alejan de Dios, y cuando quieren regresar les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, con todo mi corazón yo te digo, aguas con esa soledad que estás sintiendo por no tener un compañero, un compañera a tu lado. Dios tiene el tiempo. Hoy, con todo mi corazón te digo, déjate llenar por el Señor y que sea el Señor el que te escoge la pareja en su tiempo, a quien Él quiere, cuando Él quiere y si Él quiere, porque Él sabe lo que más te conviene. A veces somos tan desesperados precisamente por la edad que no tomamos decisiones correctas. Entonces vamos a orar hoy. Quiero orar hoy por ti, si tú te sientes así, que te sientes solterona, como te dice o te tacha el mundo, o solterón, y para Dios no eres un soltero, para Dios eres un candidato perfecto para servirle, y si Él sabe que tienes la necesidad de un compañero, una compañera, te la va a dar, pero descansa en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos. Yo te ruego que en primer lugar quites todo espíritu de tormento que les está metiendo pensamientos negativos en su mente de que ya se quedaron, de que ya no van a poder tener una familia, de que ya no van a poder tener a alguien a su lado. Yo te ruego que hoy entiendan que tú los puedes llenar y que tú tienes el control absoluto de sus vidas, que tú sabes lo que más les conviene. Yo te ruego que hoy tú los fortalezcas, los animes, saques esa tristeza y esa soledad que hay en sus corazones y los llenes con tu amor, Señor, con tu dirección, y que puedan servirte y sentir una pasión por servirte, para que eso los llene y los motive a seguir adelante. Y Señor, las personas que están ahorita en yugo desigual, yo te ruego por los cónyuges que te puedan conocer y que ellos puedan dar testimonio a su cónyuge inconverso para traerlo a tus pies, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.